compañero pendiente, también tú, la compañera de amarillo, 3, otra mujer, 4. Ahí empezamos. Buenos días, señor presidente, secretario, subsecretario. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo, Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando que es Pulso de la Salud, preguntarle cuál es el estatus que mantiene la vacuna Patria en su elaboración. Recientemente vi que estaban publicando la obligación de notificar de manera inmediata y notificar a la autoridad sanitaria mexicana. Es muy útil también que compartan información sobre las secuencias genéticas en plataformas globales, pero el incumplir con la notificación hacia el Gobierno de México es una falta importante. Desde luego, en una condición como esta, es una falta aún más importante. Pero los estudios de secuenciación genética nos permiten hasta el momento identificar estas 23 personas que tienen COVID. ¿Qué podemos destacar? Su localización, se ven en color oscuro 4 entidades federativas en donde ya hay estudios completos de las especímenes. En el caso de Sinaloa, apenas está con una sola muestra que está en procesamiento, no hay todavía una conclusión definitiva. Lo segundo que vale la pena destacar es que hasta el momento de estas 23 personas que han tenido la variante Omicron tienen síntomas leves. Ninguno ha sido hospitalizado por razón de salud. El único fue el caso inicial que anunciamos hace un par de semanas, que se hospitalizó de manera voluntaria para prevenir contagios. No contagió a ninguno de sus contactos cercanos. La persona, por supuesto, ya no tiene ningún síntoma ni es contagioso. Y 70% de quienes han sido identificados en este conjunto de 23 secuencias genéticas no habían sido vacunados. Entonces, esto nos lleva también a recordar que la medida de prevención fundamental para la epidemia de COVID es vacunarse. Como hemos destacado, la epidemia de COVID en este momento en México y en muchos otros países con altas coberturas de vacunación es una epidemia de personas no vacunadas. La mayoría de quienes ocupan los hospitales por síntomas graves de COVID es que no han sido vacunados. Recordamos esto y seguimos insistiendo en que las personas se vacunen. Si es que les falta el esquema primario de 2 o de 1 dosis, que lo hagan ya, y si es que están ya en el periodo de refuerzo, que se acerquen a vacunar con su refuerzo. Llevamos buen progreso de los refuerzos. Vamos a ver. Hasta el momento, de acuerdo con los contratos, se han recibido 184 millones de dosis. Pero además, a México le han donado, Estados Unidos nos donó 10.421.800 dosis. En turno, México también ha sido solidario y donamos a otros países en necesidad 2.480.800 dosis y resta por recibir, de acuerdo con los contratos, 10.370.000 dosis. Se ha pagado por estas vacunas contratadas 1.626 millones de dólares y están pendientes por pagarse 229 millones de dólares. Se paga solamente una vez que llega el producto, por supuesto. Pero estamos ya acercándonos al final del ciclo de lo contratado y, como hemos venido comentando desde hace muchos meses, México contrató dosis suficientes para cubrir a toda la población con indicación de ser vacunada y en este momento incluyendo los refuerzos. Las previsiones dieron resultado. Y vemos la última imagen en comparación con otros países, si lo vemos por número de dosis que han sido ya aplicadas en las personas. México ocupa el lugar número 7 de todo el mundo en cuanto al número de dosis aplicadas. Ahí se ve esta tabla, estos son datos públicos que recaba tanto la Organización Mundial de la Salud como distintos portales de integración de información. Esto es todo. Muchas gracias. Ordenar el flujo migratorio. No se puede crecer en un plan de esta naturaleza si no se tiene fuerza de trabajo. Ahora en Estados Unidos no hay choferes, no hay operadores, tienen necesidad de fuerza de trabajo. Entonces, no es estar deteniendo a migrantes,
sino ordenar el flujo. Hay mecanismos que deben de consolidarse, como las visas temporales, de acuerdo también a las necesidades de producción, pero es un plan general, no es lo espontáneo, no es dejar todo al mercado. Para eso es el Estado y en este caso el que se pueda hacer una planeación conjunta de mediano y de largo plazo. Muchas gracias. En una segunda pregunta, quisiera saber, en caso de ser aprobada la reforma eléctrica, me gustaría saber cómo funcionaría lo de litio. ¿Se haría una empresa que dependiera de la Comisión Federal de Electricidad o sería una empresa aparte de Pemex y de la Comisión Nacional de la CFE? Lo estamos analizando. Acerca del litio, sí ya ha quedado muy claro de que no queremos que se privatice, tiene que quedar como un mineral de la nación. No se van a entregar concesiones ni contratos para la explotación de litio. Vamos, las tres, así, cuatro. Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días, secretarios. Empezaría preguntándole, aprovechando que está el canciller Marcelo Ebrard. Hace algunas semanas entrevistamos a un coronel retirado en Estados Unidos sobre el tema de esta demanda que interpuso México por el asunto de las armas. Mencionaban que es un asunto que no tuvo eco en Estados Unidos y que no va a pasar absolutamente nada. Entonces, preguntarle qué es lo que ha pasado. De hecho, la semana pasada se habló de una actualización sobre esta demanda y pues en qué situación está actualmente. Bueno, muchas gracias. Difiero del comentario que refieres, porque es la primera vez que se admite en corte una demanda promovida por un gobierno, en este caso distinto al de Estados Unidos, un gobierno extranjero en Estados Unidos, respecto a la industria de armas. Todas las demandas anteriores, hasta donde tengo conocimiento, han sido internas, domésticas. Bueno, ¿qué ha pasado con esta demanda y en qué consiste? Es una demanda presentada por México contra 11 compañías de armas en la Corte de Massachusetts. Fue presentada el día 4 de agosto del 2021. ¿Qué es lo que México reclama en esa demanda? Que las prácticas de fabricación, distribución, publicidad y venta de estas empresas favorecen el tráfico y el uso de armas en México vinculado a la violencia. El argumento de las compañías es, bueno, pues yo vendo un arma y no es mi responsabilidad qué haces con el arma. Lo que no dicen, y sí lo decimos nosotros en nuestra demanda, es que están generando armas incluso que saben que están destinadas al mercado vinculado al narcotráfico y a la violencia en México. Por el tipo de arma, bueno, imitan hasta color marfil o características similares a las armas detenidas cuando se actúan contra esos grupos delincuenciales. Es decir, ellos saben que va dirigido a ese grupo. También están financiando videojuegos, para fomentar la expansión del consumo de armas con los jóvenes, para quitarle la dimensión humana, lo que significa agredir a otra persona con un arma y convertirlo en una especie de competencia, con armas especialmente diseñadas para ello. Bueno, entonces, las empresas las estamos responsabilizando por negligencia, es el concepto que se usa en la ley norteamericana y ya fue admitido por la Corte. ¿En qué vamos? El día 31 de enero es la fecha que nos dio la Corte para responder a estos argumentos que brevemente he descrito
de la industria, porque la industria se reunieron todos entre sí, en vez de tener 11 respuestas, vamos a tener una sola. ¿Qué se dice en esa? Lo que acabo de señalar, que pues es México el responsable, ellos no tienen ninguna responsabilidad. Bueno, el 31 de enero les vamos a contestar y luego ellos tienen hasta el 28 de febrero para respondernos de nueva cuenta y entonces ya la Corte puede tomar una determinación y en caso de que sea positiva para nosotros, pues puede eso significar que nos vayamos a una apelación. Ahora, ¿a qué queremos llegar con todo esto? A ver, hay un principio. La disponibilidad de armas en México, enorme, tiene como origen primordial las prácticas negligentes y el tráfico ilícito de armas proveniente de los Estados Unidos en 70%. Lógico, porque tenemos una frontera de 3.000 kilómetros. Si nosotros no reducimos la disponibilidad de armas, es casi impensable, imposible reducir la violencia. Eso está demostrado en todo el mundo. A mayor disponibilidad de armas, vas a tener mayor número de homicidios y más violencia, es lógico. Más personas con armas. Ahí están todos los casos muy lamentables que hemos visto en Estados Unidos respecto a lo que ha ocurrido en escuelas, centros comerciales. Recordarán ustedes el caso de El Paso, Texas, en ese caso en contra de mexicanas y mexicanos que perdieron la vida ahí, con un solo individuo que tenía 17 armas en su vehículo. Fue a comprar 17 armas y nadie le preguntó nada. Se dirá, bueno, es que esa es la ley en Estados Unidos. Bueno, de acuerdo, pero esa facilidad de acceso a las armas, esa negligencia de la industria que promueve armas que son claramente destinadas a actividades ilícitas o criminales, eso nos está afectando y por eso la demanda se instauró en los Estados Unidos. ¿A qué queremos llegar? A que se les ordene modificar esas prácticas. ¿Por qué? Por lo que ya expliqué, porque genera violencia en nuestro país. Pensemos en todas las armas que hay en los asaltos, no solo las Barrett contra las fuerzas de seguridad del país, sino los asaltos en la calle. Alguien dice, bueno, es que son armas ligeras. Bueno, ¿ligeras en qué sentido? Ligeras, si te disparan con un arma de esas te pueden matar. ¿Ligeras para quién? Entonces estamos totalmente en contra de las armas, en contra de esa disponibilidad, en contra de esa fabricación de armas que va dirigida a los jóvenes, que va dirigida a promover la violencia solo por un negocio. Y esta demanda la vamos a ganar. Es más, el supuesto de la industria era que no le iba a admitir la Corte, y la Corte la admitió. Claro, siempre tienes un riesgo jurídico en cualquier caso, cualquier juicio, pero los argumentos que México está presentando son argumentos que yo creo que tienen sin lugar a dudas la simpatía de la mayoría de la población por lo que estamos viviendo en términos de violencia. Me refiero a México, pero también a Estados Unidos. Por último, lo primero que hicimos fue aumentar al doble la pensión y es universal. Sean jubilados, pensionados o no, es a todos, es para mayores de 65 años. Y creo que esto va a ayudar, compensa, pero al mismo tiempo no limita la posibilidad de que se incremente el salario mínimo. Recuerdo el caso de la niña que inventaron cuando el temblor, no. Frida Sofía, sí, con los medios. Imagínense ese montaje. Y tenían sometida a una institución, a la Secretaría de Marina. Para manejarlo como un espectáculo y tener rating
con un poder total para que una secretaría estuviese apoyando ese montaje, inventar el nombre de la niña, un conductor de televisión que ya no voy a mencionar, cuyo nombre es mejor olvidar, afortunadamente un almirante en contra de las órdenes superiores, pero con mucha dignidad, dijo: esto es una farsa, no existe, no está la niña. Esto es Calderón, para ser claros, fallecidos. Estos son heridos y detenidos. O sea, más fallecidos en enfrentamiento que heridos y detenidos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué más fallecidos que heridos y detenidos en enfrentamientos? ¿Por qué los remataban? Aquí estamos nosotros. Aquí hemos estado. De aquí. Heridos y detenidos. Y estos fallecidos en enfrentamientos con Fuerzas Armadas. No somos iguales. Y les molesta mucho, pero ahí están las pruebas. Entonces, sí, porque es creíble, ¿sí? No se puede generalizar que en todos los casos, ¿no?, hubo tortura y que por eso están detenidos, pero sí hay casos que deben de revisarse y donde está demostrada la tortura hay que darles libertad. Los jefes, o sea, era una corporación echada a perder, pero cuantitativamente 20,000 elementos. Ahora hay más de 100,000 elementos de la Guardia Nacional. En el tiempo que funcionó la Policía Federal, no construyeron un solo cuartel. Iztapalapa, pues ya estaban, eran instalaciones de otras corporaciones, yo creo que ahí sí construyeron, pero en el país los mandaban a hoteles y campamentos, a la intemperie, no les daban pues, la atención, el apoyo, y una gran corrupción arriba. Cuando iban a tomar la decisión de rescatar, así le llamaron a los de arriba, el presidente Zedillo
en ese entonces, expresó en su informe que iba a costar, búsquenlo, también para los jóvenes, el rescate 125,000 millones de pesos. Y terminó costando, bueno, en una primera etapa, 1 billón. Fíjese, un economista, ya no hablemos del presidente, Por último, que se presidente. equivoca Ay, perdón. por 850,000 millones de pesos. Pero luego, por el pago de intereses, en esos 22 años, pues son como 30, 40,000 millones por año. O sea, ya es otro billón. Y la deuda también se mantiene de 1 billón, o sea, estamos hablando de 3 billones. Algo parecido querían ahora con la pandemia, que rescatáramos arriba, que nos endeudáramos, ¿sí? Y dijimos no. También aprovecho pues para refrescar la memoria, porque a veces se olvidan estas cosas, ¿no?